Vamos a comenzar. Primero que todo, daros la bienvenida. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de este desayuno informativo que organizamos desde el Ayuntamiento de Almonte, aquí en Huelva, pues con el objetivo de facilitaros el trabajo en la agenda apretada que sabemos que todos tenéis. Lo vamos a dividir en 4 bloques. Primero sobre fondos de Doñana, luego sobre los presupuestos de Almonte, después sobre Matalascañas, el plan de playas y todo enfocado al tema del verano, y para terminar con el Rocío. Al finalizar cada bloque podrán hacer las preguntas que deseen. En las carpetas tienen algo más de documentación sobre todos estos asuntos y pues de todos ellos les va a hablar el alcalde de Almonte, Francisco Bella, que también se encuentra acompañado por la concejal de Seguridad Ciudadana, Ana Saavedra, y el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, José Manuel Medina. Así que le paso la palabra al alcalde de Almonte, Francisco Bella. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, Chemi. En primer lugar, daros las gracias por acudir a esta convocatoria. Desde el Ayuntamiento de Almonte pensábamos que era imprescindible mantener un contacto amplio con los medios de comunicación de Huelva, de tal manera que pudiéramos enmarcar un poco todo lo que sucede en el municipio, lo que ha sucedido hasta ahora en lo que llevamos de legislatura, en estos 8 meses, y al mismo tiempo también lo que viene a continuación. Y entre ellos acontecimientos tan importantes como es el tema del Rocío, el tema de Matalascañas y algo que bueno está muy en el candelero, que es el tema de la distribución de fondos que tienen que ver con las actuaciones en Doñana. En base a eso, como bien ha dicho este tema, vamos a hablar por bloque. Yo daré algunas pinceladas sobre cada uno de estos temas y luego entraremos directamente en lo que más os interese al respecto. Respecto al tema del acuerdo por Doñana, ahí os ponemos una cronología de tal y cómo han sucedido las cosas. Todo el mundo sabéis que hubo un pacto auspiciado por el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía, que marcaba verdaderamente bastante tiempo de desacuerdo, y esto realmente bueno, pues fue un hito de los más recientes que se han producido en Doñana. Yo siempre he participado de la idea de que Doñana es un ecosistema fundamentalmente social. Es del que menos se habla, pero es el más importante. Doñana es un lugar de acuerdo y todo lo que ha sucedido en Doñana, es relativo desde el punto de vista del acuerdo de la gente que vive allí. Como acontecimiento, digamos, más señeros, puedo poner 2. Hubo una invasión ganadera en Doñana en el año 1991. En aquella época, si tiramos de hemeroteca, recordamos cómo se planteaba el ganado marismeño, tanto el caballo como la vaca, como los enemigos públicos número 1 de Doñana. Aquello se solventó con un acuerdo, un par de años después, con un plan ganadero que aún está en vigor, y simplemente consistió en establecer qué número de cabezas de ganado tenían que pastar en Doñana. Anterior al 91 había que pensar que tenían que ser todas las que hiciera falta. La parte más muy poca después de hacer un estudio de carga ganadera que podría durar años, y al final fue un apretón de manos entre, en aquel caso, el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, que decidieron que hubiera 2.200 cabezas, que son las que siguen estando, y desde entonces para acá, paz y después gloria, hasta el extremo de que hoy por hoy el caballo y la yegua marismeña son elementos muy significativos de todo lo que se produce en Doñana, y bueno, la yegua de la retuerta y todo ese tipo de cosas que vosotros ya comprendéis. Y luego, por poner otro ejemplo, en el año 90, también la década de los 90, con la introducción del cangrejo rojo americano en Doñana, hubo una problemática muy especial. ¿Sí? ¿Sí? Si se puede apagar. Ahora, mira este. Está uno solo encendido. Vale. ¿Ya? Sí, perfecto. Como les decía, con la introducción del cangrejo rojo americano, pues se produjo toda una polémica en Doñana muy importante. Yo recuerdo las disputas y las peleas entre los pescadores de aquellos cangrejos, con la Guardia Civil, los alcaldes, hubo muchísimo follón.
Eso ocurrió en los años 90, apenas 10 años después, cuando el desastre de Alnalcollar, no sé si recuerdan, un titular muy famoso a 5 columnas, como decíamos antes, en la que aparecía una mano así, la foto de una mano y simplemente un cangrejo petrificado. Y el titular era víctima del accidente de Alnalcollar. Es decir, lo que hacía 10 años era el enemigo público número 1 de Doñana, que invadía todo, 10 años después era la víctima de lo que había ocurrido en Doñana. Es decir, yo creo que en Doñana todo es relativo. Todo es relativo, es un espacio humanizado de hace muchísimos años y todos esos usos tradicionales, toda esa interacción entre el hombre y la naturaleza es básicamente fundamental. Ese es en el marco en el que tenemos que situar un poco la posición en la que estamos desde el Ayuntamiento de Almonte y el Ayuntamiento de Hinojo. Son dos poblaciones que han sido cómplices siempre con la conservación de Doñana, en principio sin contar con ningún conservacionista, luego contando con los propios conservacionistas, pero la realidad es que sin Almonte y Doñana, sin las poblaciones de Almonte y Doñana, difícilmente se podría conservar el espacio natural. La conservación de Doñana ha sido una conservación, digamos, venida siempre de fuera. Los criterios locales se han utilizado muy poco. A veces se han tenido que imponer por el uso de la razón, tal es el caso del ganado marismeño, tal es el caso de otras circunstancias que se han dado, porque realmente la concepción científica inicial alejaba de esa posición cualquier cosa que se hiciera en Doñana. Entonces, respecto a este acuerdo, el dictamen de los expertos en el año 92 ya estableció un acuerdo marco donde desarrollar todo lo que se podía hacer en Doñana. Con el transcurso de los años ha habido cosas que se han cumplido y cosas que no se han cumplido, y una de las cosas que quedaba pendiente de cumplir era precisamente el uso agrícola alrededor de Doñana. El tema del agua, que es un tema fundamental en Doñana, evidentemente, y pues había flecos que no se habían cumplido. En el año 2004 se hace un primer acuerdo para hacer un estudio sobre el tema de la corona forestal de Doñana, y en el año 2014 ese acuerdo aún no se ha llevado a cabo. Es decir, la realización de todo lo que ocurre en Doñana, que normalmente es muy lento, provoca también ciertos problemas. Esa historia la conocéis porque es una historia muy vinculada a Huelva, y yo creo que ha matizado muchísimo todo lo que hemos dicho y hemos escrito sobre ese tema. Y en este año, pues, ante ese planteamiento que si más hectáreas de regadío, menos agua, no asignación de agua, con todos esos problemas que estamos viviendo, pues se llega a un acuerdo para realmente intentar buscar una solución. Que además es la única forma, es decir, si en Doñana no hay acuerdo, no hay soluciones a los problemas. En noviembre del 2023, el año pasado, hace unos meses, hay una primera disposición del Ministerio diciendo que dentro de todos esos planes va a haber 70 millones que se van a dedicar por concurrencia no competitiva a los ayuntamientos, y pone encima de la mesa la posibilidad de que sean los propios ayuntamientos quienes hagan el reparto. Aventura que evidentemente puede funcionar en otros sitios, como ha funcionado en la Manga del Mar Menor, donde todos son nuevos, pero en Doñana había muchísimos matices. Y a partir de ahí ese acuerdo ha empezado a evolucionar, se dio el plazo de un mes, hubo reuniones con los alcaldes, total que al final cada uno ha tirado por donde le ha parecido. ¿Y las circunstancias actuales cuáles son? Pues que ha habido ayuntamientos que han hecho un acuerdo. El acuerdo inicialmente se hace entre los alcaldes del Partido Socialista. Los del Partido Socialista luego le añaden los alcaldes del Partido Popular, que se apuntan a un reparto que simplemente es decir, queremos que baje el pan y todo el mundo queremos que baje el pan. Y a continuación se incorporan algunos independientes. Y se deja fuera dos municipios que suponen el 65% prácticamente del territorio del Parque Nacional. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa todo lo que ustedes han visto, que nosotros hemos hecho. No estamos de acuerdo, por supuesto, en los criterios de reparto. Cuando hemos preguntado cuáles son los criterios de reparto, y habíamos dado algo de documentación, los criterios de reparto son simplemente decir ningún municipio menos de 4 y ningún municipio más de 8. En medio de todo eso, pues quedan todas las circunstancias que están ahí. En cambio, la propuesta que había hecho tanto el Ayuntamiento de Almonte como el de Hinojo es una propuesta que tiene que ver con el índice de territorialidad y el índice de población. Son los dos criterios que utiliza la Unión Europea a la hora de aplicar fondos comunitarios en cualquier espacio protegido. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que ver tanto con el territorio que te ocupa en tu pueblo, el espacio natural, que te impide hacer determinadas cosas, y la población. Esos dos matices, al 80 y al 20%, pues dan un reparto diametralmente opuesto. Nosotros hicimos una primera propuesta en este sentido, que considerábamos excesiva, porque los fondos que había eran los que había. A eso le aplicamos después
intentar que hubiera un 25% de reparto lineal para todos los ayuntamientos y el resto aplicado según territorio y población, y a eso además le añadimos luego un índice que tenía que ver con el paro o con cualquier otro matiz. Esta propuesta, bueno, pues no se admitió y al final, pues, hemos tenido el resultado que hemos tenido y ahora mismo estamos pendientes de que el Ministerio decida. Por daros algunos datos, deciros que en Almonte, por ejemplo, del territorio total del Parque Nacional, es decir, de las 180.000 hectáreas que están ocupadas por Parque Nacional y Parque Natural, en Andalucía, el espacio protegido de Doñana, de esas 180.000 hectáreas, Almonte aporta 65.000 hectáreas, lo que supone aproximadamente un 30%. Es decir, el 30% del Parque Natural y del Parque Nacional están en términos de Almonte. Y del total del municipio, es decir, Almonte tiene una extensión de 86.500 hectáreas, aproximadamente 65.000 de ellas están ocupados por Parque Nacional y Parque Natural. Es decir, que tenemos el 76% del término municipal ocupado por espacio protegido y de todo el espacio protegido nosotros somos el 30%. Por lo tanto, consideramos que el reparto que se ha hecho no es un reparto justo si no se considera ni el territorio ni la población. En términos de habitantes, para que también tengáis un dato, va a haber municipios que sin tener absolutamente ni un metro cuadrado dentro del Parque Nacional o del Parque Natural van a recibir casi un total de 1.300 euros por habitantes y Almonte, teniendo el 76% del municipio dentro del Parque Nacional o el Parque Natural, no va a recibir más de 300 euros por habitante. Entendemos que es un reparto, como digo, totalmente injusto. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales que yo veo en todo esto? Es decir, que cambiamos la dinámica. Es decir, hasta ahora lo que se había hecho siempre es estar en concordancia con lo que habían hecho los habitantes de la zona, y los habitantes de la zona han hecho muchas renuncias. Es decir, Almonte tiene 56 kilómetros de costa, de los cuales solo 4 están ocupados con urbanización. Eso no ocurre en ningún lugar de Europa. Y que conste que esto no es una reivindicación que la gente haga, la gente lo ha asumido. Aquí se declaró Centro de Interés Turístico Nacional Matalascañas y Mazagón allá por los años 60 y desde entonces aquí no hemos hecho nada más en el resto de la costa. Es más, hubo una urbanización que se programaba, que era Costa Doñana, que se renunció a ella y que renunció el propio ayuntamiento a través de su plan general. Es decir, que más esfuerzo no cabe. Solo un 5% del término municipal está ocupado por agricultura. Hay municipios que ocupan más de un 50%, un 60% de su superficie. Nosotros solo tenemos un 5%. Y por si fuera una pincelada que añadir, las últimas 1.000 hectáreas de regadío que se han quitado de Doñana las ha proporcionado Almonte a través de la finca del Cortijo de los Mimbrales. Esas 1.000 hectáreas, que tenían una dotación de agua de aproximadamente 7 hectómetros cúbicos, han ido a parar a otras zonas de regadío del entorno de Doñana. Más sacrificio no se le puede pedir, lo que ahora no parece lógico que el criterio de reparto sea no tener en cuenta todo ese tipo de sacrificios que suponen además hacer un desarrollo sostenible con bastante menos medios que otros municipios y al final se recorten en esos precios. Por lo tanto, romper esa complicidad que han tenido las poblaciones de Almonte y Hinojo con Doñana es una factura que vamos a pagar en el futuro. Es decir, ahora la gente piensa y decir, bueno, ¿por qué tengo que seguir haciendo esfuerzos? Es decir, ¿qué necesidad tengo de no tener carreteras, de tener menos regadío o un regadío más adaptado a la agricultura ecológica, tener que hacer un turismo sostenible, tener que aguantar que tenga recortes en una población costera como Matalascaña, que inicialmente tenía 8 kilómetros, que se quedó en 4 con el Parque Nacional, que estamos ahí todo constreñidos, que plantea un montón de problemas y al final, cuando llega el momento de las compensaciones, pues no tenemos la suficiente para poder tirar. Y esto no lo estamos diciendo en el sentido de decir que le quiten a otros pueblos para que nos den, no, sino que realmente nos den a cada uno lo que nos corresponde. Dicho esto, el tema ahora mismo está pendiente del Ministerio. El Ministerio, con el decreto de subvenciones para espacios protegidos, y sobre todo en Doñana, que actualmente está en vigor, no puede hacer este reparto, es decir, no es legal hacer este reparto y tiene que cambiar el decreto. Tiene que hacer un decreto nuevo donde se ampare para poder hacer un reparto lineal como el que se pretende hacer. Entonces ya está en información pública, acabó el día 9 de abril el plazo de presentación de posibles alegaciones, donde se dice y se anuncia que se va a cambiar el decreto. Nosotros hemos alegado, en base a estas razones que os estamos diciendo, y estamos un poco a la espera.
¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues yo lo he dicho en varias ocasiones, aquí es David y Goliat, y contra Goliat no podemos hacer nada. Hay todo un aparataje del Ministerio que ha adoptado, parece ser, este criterio que lo va a llevar a cabo. Lo único que nos queda es recurrir a la Unión Europea, cosa que haremos, que estamos perfilando el Ayuntamiento de Hinojos y el Ayuntamiento de Almonte, y a través del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo vamos a presentar una queja formal y a continuación, protocolariamente, pues esa queja tiene que ir de oficio a la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene que iniciar una investigación. La denuncia es que se ha violentado el reparto de fondos europeos y, por lo tanto, lo tienen que contemplar. A partir de ahí, de esa investigación, y es más que evidente que no hay un reparto lógico, es decir, lo que aludimos es que hay un reparto político, lo cual no encaja dentro de los fondos europeos, que tiene que ser siempre tener un criterio de reparto objetivo, técnico, pues habrá una queja al Gobierno español que tendrá que dar explicaciones y luego, en el periodo aproximadamente de casi un año, posiblemente el Tribunal de Estrasburgo, por comunicación de la Unión Europea, le diga al Gobierno español que tenga que rectificar. Es un perjuicio que se va a causar al final para todo el mundo, porque si esto se paraliza y tenemos que esperar un año a la aplicación de fondos, los fondos tienen una caducidad para el año 27, pues evidentemente será un perjuicio tremendo para la comarca de Doñana. Pero bueno, nosotros entendemos que las cosas se tienen que hacer más o menos en esta circunstancia. Y por resumir esto un poquito, pues decir eso, que esa contribución que han hecho los almonteños tiene que ver en todas estas cosas que os he relatado, ¿no? Es decir, nosotros ya en el año 92, y aquí lo traigo porque además es un documento que yo creo que merece la pena tocarlo, como cuando uno va a un museo. Esta es la Carta por la Sostenibilidad de Almonte, esto se firmó en el año 2000. Aquí firmaron todos los partidos políticos que estaban presentes en la corporación municipal, firmó la Estación Biológica de Doñana como representante de los científicos, firmaron la Asociación Ecologistas en Acción como representante de todo el mundo en ecología, y auspiciados por universidades. Luego en esta carta han ido firmando pues prácticamente, bueno, desde presidentes de gobierno, los presidentes de la Junta de Andalucía, ministros, personalidades tan relevantes como ya el difunto José María Mendiluce, otros ecologistas y conservacionistas a nivel, y todos reconocían que esto era un gran acuerdo. Este era el acuerdo que se inició en el año 2000 y a partir de aquí, con las firmas correspondientes, pues se ha ido desarrollando todo un proyecto de trabajo que tenía que ver con la sostenibilidad, y en esta carta, y yo la dejo para que la podáis ver si eso más de cerca, lo que se plantea fundamentalmente es el gran respeto a Doñana y Doñana como activo para poder trabajar. Si esto que ha estado subliminarmente siempre en los programas de trabajo del Ayuntamiento de Almonte, tanto de un equipo como de otro, entre otras muchas razones porque no tiene más remedio que hacer esto, y en otras por convencimiento, esto ha propiciado, por ejemplo, pues que la mayor parte de los almonteños hayan ido a Doñana de manera excepcional, que este año además retomamos el programa y que a final de año volveremos a llevar aproximadamente 2.500 personas de Almonte a hacer una visita especial en Doñana para que la gente vea que hay un laboratorio espectacular dentro de Doñana, que es el Bolín, y que está dentro del término municipal, que hay un palacio donde vienen los presidentes de gobierno a hacer vacaciones, donde hay una biodiversidad que no hay en otro sitio, donde hay kilómetros y kilómetros de playa que no le puedes encontrar prácticamente en ningún lugar de Europa, y que vean realmente y se sientan orgullosos de un espacio que está ahí. Pero tenemos la contradicción que a la hora de la verdad, es decir, a la hora de repartir, Doñana llega prácticamente hasta Despeñaperro. A la hora de las dificultades se conciernen fundamentalmente en Almonte y en Hinojos. Bueno, pues sobre este tema yo creo que he dicho un montón de cosas y será sugerente para que me queráis preguntar lo que queráis. Si habla usted del caso de la familiar ¿por qué esta situación se remonta en el tiempo y no hay solución? Y cuando habla de reparto político, ¿qué ha habido que hacer? Bueno, hay una cuestión que es básica y fundamental en todo esto, es decir, como yo un poco he terminado, es decir, Doñana, a la hora de ser restrictiva, es muy restrictiva para los núcleos de población y para las poblaciones que estamos más en el corazón de Doñana. Es decir, yo, por ejemplo, pues por decirlo de manera muy vulgar, ¿no?, para que me entendáis, yo no puedo hacer un taller para reparar coches en el Rocío. Es decir, las dificultades que tenemos son tremendas. Es decir, un agricultor que quiera mover algún
algún permiso para hacer una finca agrícola, alguna cosa, pues prácticamente tiene que acudir casi a 25 administraciones sectoriales que inciden. Tengo informes no solo de agricultura, de medio ambiente, de costa, de no sé quién, empiezas a sumar, a sumar. Es decir, nosotros llevamos, por ejemplo, ahora mismo, detrás, el Ayuntamiento de Almonte me refiero, para hacer un hotel en Matalascañas, en tercera línea de playa, y llevamos con el informe pendiente de apantallamiento, no sé cuánto, 7 años, para hacer una inversión de 30 millones de euros. Todas esas dificultades las tenemos, ¿no? Es verdad que sobre Doñana han sucedido un montón de planes, y es muy recurrente, ¿no? Es decir, porque esto, si miramos un poco el plan que ahora ciñe sobre Doñana después del acuerdo, también es un poco un refrito. Es decir, el Ministerio dice, yo me voy a gastar no sé cuántos millones, y al final aparece una depuradora que está en Barbate. Y tú me dices, Barbate también es Doñana, lo incluimos todo, ¿no? Entonces, si miráis todas las líneas de acción que ahí se han metido, al final Doñana siempre es una excusa, es una moneda de cambio para que nos podamos pelear, para que podamos estar, y en definitiva. ¿El resultado de todo eso cuál es? Que siempre los que estamos allí, a pie de obra, los que estamos allí metidos allí dentro, somos los que realmente sufrimos las consecuencias. En el año dictamen del 92 se planteaban toda una serie de cuestiones que se iban a hacer que eran fenomenales, muy bien planteadas, las planteó el doctor Castel, que luego, por cierto, ha sido ministro hasta hace poco del Gobierno de España, donde decidía hacer pues, una red de tiendas de doñanas por toda Europa, donde los productos se iban a poner en valor. Aquello quedó en nada. Se planteaba dar una solución a la carretera al Monte de Matalascañas y seguimos en eso. Se planteó el tema del agua. Los temas de Doñana, el diagnóstico de todo lo que sucede en Doñana es muy fácil de hacer, pero luego hay que ponerse a trabajar y ese trabajo solo se puede realizar o bien con un acuerdo muy amplio o bien implicando a las administraciones locales. En este caso, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues que las cosas suceden, los años suceden, las restricciones llegan, todas han llegado. O sea, recordar que el plan Almonte Marisma tenía inicialmente la posibilidad de poner en marcha 40.000 hectáreas de regadío. 40.000, y decían los de la FAO, es que aquí hay agua para todo lo que queramos. Pues ya no hay agua para nada, hasta el extremo de que ahora mismo, y luego lo hablaremos, nos están intentando quitar los pozos de suministro de Matalascañas, porque interesa la foto de decir hemos quitado estos pozos, y lo habéis visto por la laguna de Santolaya y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, al final, yo lo que vengo a reivindicar es el desamparo en el que nos encontramos los habitantes de Doñana, que a la hora de ser restrictivos, de tener medidas de restricción, son muchísimas las que nos caen, y además de manera inmediata, pero los proyectos de desarrollo, los apoyos, etcétera, etcétera, difícilmente llegan, y cuando llegan, llegan tan distorsionados como han llegado ahora. Es decir, ya ahora no estamos hablando del corazón de Doñana, sino que estamos hablando prácticamente de 14 municipios, en las que digo, hay algunos de ellos que no tienen ni un metro cuadrado ni en el Parque Nacional ni en el Parque Natural, está hasta fuera de eso, y reciben casi tanto o más dinero por habitante que reciben la gente que está en el interior. Esto yo creo que plantea una fractura muy, muy importante en Doñana a partir de ahora. Si aplicáramos exclusivamente lo que son los criterios territoriales, es decir, el MITECO, el Ministerio, todos los años destina un dinero por espacios protegidos a los distintos espacios protegidos que hay en España. Y la distribución que se hace en función del 80% del territorio ocupado y del 20% de la población. Por ejemplo, Aigüestorte, que es un parque catalán, pues recibe esta cantidad en función del espacio protegido que tenemos y los habitantes que tienen en ese entorno. Isla Cie, igual. Timanfaya o Doñana o Sierra Nevada. Y recibimos en función de eso. Las comunidades autónomas luego, por ley, tienen la obligación de hacer el mismo reparto. Pongamos por caso, pues a Sierra Nevada llegan 5 millones de euros. ¿Qué hacemos? Pues entre los 40 municipios que están entre la vertiente granadina y la vertiente Almería, se reparte en función de del territorio que tienen dentro del parque y de los habitantes. Esa es la distribución habitual. Si esa distribución es la que se hubiera hecho aquí, al monte le hubiera correspondido 28 millones de euros. ¿Vale? Si a esa distribución le quitamos ese reparto que yo he dicho al principio y ponemos un fijo de que hubiera un 25% para cada municipio, para que todo el mundo tuviera ese 25% de los fondos de los totales 70 y el resto se reparte con estos criterios, al monte le hubiera tocado en torno a 21 millones de euros. Y si a eso además le añadimos que se tuvieran en cuenta pues los índices de paro, la renta per cápita, etcétera, etcétera,
que también lo digo aquí, es decir, que la renta per cápita de Almonte es una renta per cápita muy por debajo de muchos de los municipios que están alrededor. Para que lo tengamos. Bueno, en el caso, por ejemplo, no sé, Palo de la Frontera, Pila, Bollullo, incluso tiene una renta per cápita por encima de la de Almonte, que es un pueblo que ahora mismo bebe muchísimo de una renta agraria y que eso hace que se baje bastante, ¿no? Aplicando todo ese tipo de correctores, pues Almonte se podría quedar en torno a unos 18. Todos esos tres escenarios se han planteado. La decisión que se ha tomado no ha sido la distinta, es decir, no, ni menos de 4, ni más de 8, y al final, bueno, pues Almonte se queda con 8 porque es el mayor, el que más no sé cuánto, pero los restos tienen con 4, entonces hay municipios donde van a recibir, digo por habitante, 1.300, 1.400, 1.800 euros algunos, y Almonte va a recibir 300. No parece lógico, que son además fondos que lo que intentan potenciar es el desarrollo socioeconómico en ese sentido, de reposición de edificios antiguos y no sé qué. Bueno, pues con este dinero probablemente a nosotros nos dé lugar para arreglar un par de calles en Matalascaña que falta le hace, ¿no? En otros municipios más pequeños, pues falta todo el pueblo. Entonces la repercusión no es exactamente la misma. Si es en formación, es que son 20 millones de euros que aplicados en temas de formación, por ejemplo, las oportunidades para los niños de Almonte son bastante menores que las que van a tener otros municipios. Entonces, en ese sentido, es como os planteado la reivindicación. También, cuando hablado del tema político, el hecho de que usted, con la trayectoria que tiene, la formación política que tiene, influido de alguna manera. Yo me acuerdo cuando ha notado usted que de alguna manera se haya influido negativamente para. Yo creo que sí, sinceramente. Es decir, yo he estado. Esto es un gusanillo que yo creo que uno lleva. Yo todavía la explicación no la he encontrado. Después de estar de 20 años alcalde, que vuelves, ganamos las elecciones en el año 2019, no nos consideraron. Es más, hubo un pacto entre Partido Socialista, Partido Popular, Mesa de Convergencia e Independientes para no dejarnos la mayoría que habíamos obtenido directa del pueblo. Y luego, 4 años después, hemos conseguido mayoría absoluta. Inicialmente fueron 12 concejales, hubo uno por un tema de errores que al final se ha perdido, estamos con mayoría. Y claro, esa mayoría en el Ayuntamiento de Almonte es importante, sinceramente. Es decir, yo lo he dicho en un montón de ocasiones, yo me presenté a las primeras elecciones como alcalde en el año 1991 y gané las elecciones. Y desde ahí, sucesivamente, en 6 legislaturas he ganado las elecciones al frente del Partido Socialista. Y luego me he vuelto a presentar 2 elecciones más y también las he ganado, ya sin el Partido Socialista. Evidentemente, el Partido Socialista me habrá aportado a mí muchísimas cosas y yo también le habré aportado al partido. En este ámbito de cosas, ¿cómo la tenemos? Bueno, pues la decisión de Almonte, por interés de sus propios ciudadanos, ha sido fundamental, por ejemplo, en un tema como Giasa, y nosotros hemos optado pues, por la opción que más entendemos que nos conviene al Almonte. Ilusión ahora mismo es un partido independiente, donde bebemos de todas las fuentes, donde hay un trabajo transversal y nuestro único interés es intentar tirar con Almonte para adelante, que es un municipio cargado de oportunidades y que tenemos que llenar la autoestima de la gente para que tiremos para adelante, y eso muchas formaciones políticas pues no lo han entendido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues verá, dentro de las hectáreas que han quedado fuera de la corona forestal de Doñana, que todo el mundo sabemos que supone bastante polémica, en que Almonte solo tiene 130 hectáreas. De las 1.600 hectáreas que puedan estar fuera y que se estén reivindicando, Almonte solo tiene 130 hectáreas. ¿Por qué? Porque, como lo he intentado explicar antes, la gente de Almonte ha sido cómplice con Doñana. En Almonte hace muchísimos años, que nadie arranca un pino ni hace un pozo para poner aguas ilegales. La gente ha comprendido que teníamos que ir de mano de la sostenibilidad. Algunos nos ha acogido, por decirlo de una manera, un poquito fuera de juego con esas 100 hectáreas que son históricas, que cuando se traza la raya en la corona forestal, pues depende de cómo pongas la raya de gorda, así la hectárea te quedas para adentro, te quedas para afuera. Esto está vinculado, pero somos 130 hectáreas. Luego, Almonte es un municipio al que no hay que convencer. Es decir, al alcalde de Almonte no le tenemos que convencer ya con fondos para que esta situación revierta. En cambio, hay otros municipios donde, bueno, es que tienen muchísimas más hectáreas y ahí es donde se ha aplicado. Yo creo que el inicio de este acuerdo ha sido un acuerdo intentando buscar cómplices en los alcaldes para resolver esta situación. Y en Almonte no hacía falta, lo cual es una pena. Porque Almonte yo creo que es un municipio básico y fundamental en el tema de Doñana. Y lo decimos con toda la amplitud del mundo. Es decir, ahora dentro de unos días
pues vamos a tener una convocatoria a través de la Romería del Rocío que es universal. Pero es que la Romería del Rocío, por ejemplo, está vinculada al medio ambiente. No cabe una Romería del Rocío sin Doñana, no cabe una Doñana sin el Rocío. Si a Doñana, por ejemplo, nosotros le quitamos todos los usos tradicionales que han hecho los almonteños, le quitan las yeguas, le quitan los piñeros, le quitan los carboneros, le quitas los mariscadores, le quitas el uso del rocío, le quitas todo eso, a Doñana la dejas sin alma. Por aclararte, lo que finalmente corresponde a Doñana son 8 millones, ¿no? 8 millones. El primer escalón de la justicia, como llama usted, sería 18, segundo 21, y ya la justicia absoluta, eso sería 28 millones de euros. Pero no sé si se ha contemplado, si tienen ya de esos 1.400 millones de euros, cuando también incluye Barbate y tal, se ha contemplado que sí puede haber por ahí un mayor beneficio solamente entre el término y el Hinojos. De esos 1.400 millones, no sé si por ejemplo la reguladora de Matalascaña, carreteras que se van a hacer en el término, ¿de esa forma no se compensaría esa injusticia que puede denunciar? Verá, hay una parte que es, los 70 millones es sin concurrencia competitiva, es decir, es un reparto que se hace directamente a los ayuntamientos y ahora los ayuntamientos presentan proyectos. Y luego todo el resto es por concurrencia competitiva. Es decir, que si hay, por ejemplo, pongamos por caso, una empresa que plantea un proyecto dentro del ámbito empresarial, la empresa puede ser en cualquier sitio. ¿Qué beneficio va a tener un municipio o va a tener otro? Sinceramente no se sabe. Es decir, eso está pendiente de que haya esa concurrencia competitiva. Si hay una empresa que dice, bueno, pues mire usted, yo voy a hacer un almacén de fruta digitalizado, y está en Hinojo, pues en Hinojo. Que es en Almonte, que es en Bonares, en Bonares. Esa parte no se puede competir. Ahora, sobre lo que sí se ha vertido, que yo he visto opiniones de la propia ministra diciendo que Almonte recibía más que nadie. Y en referencia, y la he visto también por la subdelegada del gobierno aquí en Huelva, hace referencia a la depuradora. En cualquier pueblo, se hace una depuradora en apenas el tiempo de proyectar y hacer, que puede ser 2 o 3 años como mucho. En Almonte, la depuradora de Matalascaña, que es una depuradora que en el año 2005, con la Directiva de Agua Europea, se plantea como ejemplo en España. Es decir, cuando se plantea a los Estados miembros qué acciones vamos a hacer para que la ciudadanía entienda que la Unión Europea estamos resolviendo el problema de la depuración en Europa, España propone una muy significativa, que es la depuradora de Doñana, que es la que está en Matalascaña. Eso ocurre en el año 2005. Desde ese año hasta ahora, aún la depuradora no se ha hecho. Esa es la realidad de las inversiones en Almonte. Por ejemplo, como otras muchas. Es decir, yo sé que ahora mismo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está haciendo una zona de recarga del acuífero, gastando 1.400.000 euros en la zona de La Palmosa, muy cercana al Rocío, pero ustedes recordarán que en el año 2005 hubo un programa que se denominó Doñana 2005, que corregía todos los déficits de agua que llegaban al Parque Nacional. Yo he escuchado hace unos días que se va a volver a retomar el programa 2005 de Doñana, es decir, estamos hablando de 20 años después. Entonces, las cosas en Doñana suceden como suceden, esa es la realidad. Y no ha habido las inversiones que tendrían que haber. Ojalá se hubieran corregido, pues ya te digo, si tú quitas 1.000 hectáreas de regadío en Almonte, los 7 hectómetros cúbicos los coges y los repartes en otros sitios donde ha llegado. El famoso trasvase que tanto se ha hablado y que se aprobó del primero de 4,99 hectómetros cúbicos que aprobó el Consejo de Ministros, con la justificación de que era agua de boca para Doñana, a Doñana no ha llegado. Claro, todo depende de lo que entendamos Doñana. Si yo Doñana lo extiendo ahora mismo hasta Río Tinto, pues posiblemente haya llegado, o a Barbate. Pero si no, si yo ciño Doñana a lo que es el Parque Nacional, el Parque Natural, el agua aún no ha llegado. Entonces, esa infraestructura y todo el resto del programa que ahora mismo tenemos, no sabemos realmente dónde va a llegar. De esos 1.400 millones, quitando los 70, quitando lo que se le va a dar en indemnización a los agricultores que abandonen las tierras, de ahí no habrá mejora en carretera, no tienen todavía detallado. Eso está todo detallado y todo dicho. Por ejemplo, en el tema de la indemnización que se va a dar a los agricultores, hay curiosidades que tampoco se saben y que es necesario explicar. Digo que Almonte tiene dentro de esas hectáreas 136 que están fuera de ordenación, por decirlo de alguna manera.
Pero dentro de lo de regadío, en montes de propio, el ayuntamiento tiene 1000 hectáreas. 1000 hectáreas municipales, es decir, de montes de propio, de terrenos municipales, están ocupadas actualmente y están legalizadas, ¿vale?, por la Corona Forestal. Pero sepan ustedes, por ejemplo, que el municipio de Rociana del Condado tiene 600 hectáreas de regadío. Y esas 600 hectáreas están en montes de propio del Ayuntamiento de Almonte. Es decir, que aquí uno de los temas que están planteados, y habrá que ver la letra pequeña, es decir, ¿quién recibe la indemnización porque ese terreno deje de ser regadío y se reforeste? ¿El usuario del concesionario o el propietario? No contar con el Ayuntamiento de Almonte, sinceramente, creo que es un problema para la ejecución de todo esto. Lo mismo que no contar con el Ayuntamiento de Almonte, entiendo, como cómplice para mantener Doñana. Y digo que de antemano ya lo planteamos. Nosotros tenemos un programa este año donde vamos a llevar 2.500 personas adentro de Doñana, para que lo entiendan. Porque en Doñana ha sido siempre un elemento de confluencia entre distintos pueblos. Pero hace muchísimos años, en los años 69 empieza inicialmente el Parque Nacional, y en el año 78, con la ley de Doñana que se amplía, se dejan de hacer allí un montón de cosas. Y llega gente que se monta en una especie de atalaya y dice, oye, mucho cuidado con toda esta gente que son enemigos de Doñana. Y no se deja entrar. Al piñero no se deja entrar, al carbonero no se deja entrar, se restringe al ganadero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ha causado un enorme perjuicio para la conservación de Doñana. Muchísimo. Entonces, todo eso hay que recuperarlo ahora. Es decir, yo lo he dicho antes, es el alma de Doñana. Es el alma. Hoy, ojalá, entre los instrumentos de conservación que se tienen en Doñana, se volviera a tener apicultores, se volviera a tener carboneros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se ha eliminado, pensando que el modelo de conservación tenía que ser totalmente ajeno a eso. En estos fondos de los que tú me hablas, ahora, sinceramente, lo que son de afección directa para la conservación son los 70 que van a llegar a los ayuntamientos. Los demás veremos cómo llegan. Sí. Claro, si este proceso al final se dilata en un año, yo no sé si es ejecutivo del momento en que el Ministerio lo decida, pero evidentemente si esto llega a culmen y dentro de un año la Comisión Europea por una sanción al gobierno español por no haber hecho un reparto en condiciones, retrotrae todas las actuaciones al principio, lo cual sería un lío. Yo creo que sería mucho más razonable, y así lo hemos planteado al Ministerio, de que este tema se retomara. Si hubiera que buscar un mediador europeo, como es tan habitual ahora, pues que se haga dentro de la Unión Europea, pero que el reparto que se haga cierto, porque si no vamos a estar un poco en lo mismo de siempre. De todas formas, las incertidumbres ya están ceñidas sobre todo esto. A nosotros se nos dijo en noviembre que teníamos de plazo hasta el 31 de diciembre para llegar a un acuerdo, y que si no, inmediatamente el Ministerio lo adoptaba, porque tenía que publicar todos los decretos en febrero, no sé qué leyó, para que los plazos empezaran a correr, porque al final del 26 los fondos tenían que estar ultimados. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Que no hay presupuestos generales del Estado, con lo cual estos plazos no se han cumplido, y ya lo último que nos han hablado en la última reunión, que ya no es finales del 26, sino que ya nos vamos a finales del 27. Digo esto porque los temas en Doñana muchas veces también se ralentizan. Y nosotros hemos tenido la posibilidad de acceder a fondos, a lío, no sé cuánto, y obras, y ya les digo, llevamos 25 años esperando una depuradora que nos impide tener bandera azul, que nos impide dar una certeza a los pocos empresarios que siguen apostando por una playa o un destino caduco como es Matalascañas para poderlo renovar. Todo ese tipo de cuestiones están ahí, y ese esfuerzo que la gente está haciendo, y ahora mismo, por ejemplo, están en construcción en Matalascañas, construcción, remodelación, más de 2.500 plazas hoteleras. ¿Y cómo estamos acompañando a ese esfuerzo empresarial desde el Estado con estos fondos? Pues no lo estamos haciendo, porque la incertidumbre que creamos con la depuradora es tremenda. Lo único que nos merecemos, parece ser, es una foto en diarios internacionales o nacionales de primera página donde nos dicen: están secando la laguna de Santa Olalla. Se habrá dicho un mayor disparate que ese. Entonces, la verdad de Doñana es, y yo siempre lo digo igual, para los almonteños, cuando termina el rocío, lo que más nos importa el lunes por la tarde es cómo ha ido la procesión, si se ha caído, si no se ha caído, eso es lo que nosotros hablamos. En cambio, si la lupa tú la alejas de Despeñaperro para arriba, de lo que se habla es del traje que llevaba
tal folclórica o el que va a otra. Se distorsiona. Doñana está distorsionado. Doñana está distorsionado. Yo entiendo que desde Europa, desde un despacho muy amplio, que digan, vamos a sustituir estos pozos que son los que secan esto, y la gente aplaude, pero no es verdad. No es verdad. Entonces llevamos 20 años esperando inversiones, 20 años esperando una acción directa, y ahora, cuando llega un momento de gloria donde dice aquí tenemos un dinero que vamos a aplicar, pues resulta que la gente que lleva implicada, que lleva años y años y años esperando, no tiene lo que realmente quiere. Eso decepciona. Y yo creo que pone a la población de espalda a algo que tendría que estar, bueno, pues muy de cara, porque realmente lo hemos vendido y hemos querido venderlo como un activo importante para todos, ¿no? Tenemos que esperar que haya una certeza. Es decir, nosotros ahora mismo lo que hay es un periodo de información pública en la que el Ministerio ha dicho que va a publicar el decreto. Sabéis que ha habido, bueno, una remodelación de la ley de costa, que la ha tumbado el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional entiende que la Administración española, antes de hacer una modificación legal, tiene que anunciar a través de un proceso de participación, que no es más que publicar en el boletín y decir, mire usted, que voy a cambiar este decreto para que la gente dé su opinión. Esa opinión nosotros la hemos dado. Ahora tenemos que esperar que se cambie el decreto y nuestro recurso irá sobre ese decreto. Es decir, que en cuanto salga el decreto, nosotros plantearemos la denuncia a la Unión Europea y a partir de ahí empezarán a correr los plazos. No, este punto no se ha llegado a llevar al Consejo de Participación. En el último Consejo de Participación simplemente se habló de la poca participación que había tenido el Consejo en los últimos temas de Doñana y creo recordar que luego, con posterioridad a eso, se firmó el acuerdo, ¿vale? Entonces, todo lo que se ha evolucionado desde entonces hasta ahora pues ha sido una evolución, digamos, en las relaciones entre los alcaldes y el propio Ministerio, que ha mantenido 2 reuniones con nosotros, una inicial que se hizo aquí en Huelva y una, digamos, la última que se trasladó, que se hizo en el Patio de Bandera en Sevilla. Es decir, que esto es otra de las cosas que también hemos dicho, por activa y por pasiva, que todo se hace como la ilustración, todo se hace con Doñana, para Doñana y con Doñana, pero sin estar en Doñana, lo cual nos parece un tema importante a seguir reivindicando, ¿no? Bueno, nosotros estamos abiertos a todo lo que vaya sucediendo. Ahora mismo en Almonte, por ejemplo, estamos recogiendo firmas. Yo sé que van más de 3.000 firmas las que ya se han recogido en los distintos establecimientos, asociaciones y gente que están contribuyendo. Yo creo que vamos a llegar a muchísimas más, porque realmente el gran problema de todo esto, que yo creo que el Ministerio debería de tenerlo en cuenta, es que si perdemos la complicidad de los habitantes de Doñana, hemos perdido un capital inmenso. Muy, muy superior, entiendo yo, a los 70 millones de euros. Es que es básico y es fundamental que la gente lo entienda. Yo siempre me he sentido orgulloso de eso y lo sigo haciendo. Yo hace muchísimos años tuve una visita a Doñana de las que hacíamos y llegamos a Las Pajareras, en la propia estación biológica de Doñana. Y recuerdo que con Miguel Delibes, que actualmente es el presidente del patronato, del Consejo de Participación, le dije, Miguel, aquí no pueden venir, igual que venimos nosotros, 8 o 10 personas en un Land Rover, y ver esta maravilla, ornitológicamente hablando, es decir, con estos pájaros y tal. Hay 2 millones de ingleses que estarían dispuestos a hacer lo que fuese por venir aquí. Y, oye, podríamos preparar a gente del monte que venga con su Land Rover, despacito, callado, como estamos, lo vemos, y la gente se pone un cuño aquí diciendo, yo estuve viendo Doñana, magnífico, tal. Y me dice, sí, se podría hacer, pero la gente tendría que saber inglés y tendría que tener una formación ambiental para poder explicar todo esto. Os estoy hablando de hace 30 años. Y yo me puse manos a la obra. En Almonte ahora mismo puede haber gente que ha derivado sus estudios hacia los estudios ambientales, cientos. Gente que habla inglés, otros cientos. Y cuando eso sucedió, yo volví a preguntar, digo, ¿lo podemos hacer ya? Y estamos esperando. Esa es la gran desilusión de Doñana. Es decir, que la lupa en la conservación de Doñana está muy lejos. Y entonces no se ve el aspecto local. Y eso es fundamental. Si no se cuenta con las poblaciones locales, difícilmente vamos a conservar ese espacio. Porque ustedes lo comprobarán igual que yo. Ustedes van a ver dentro de unos días también, o dentro de un par de meses,
a un señor ataviado con una gorra, con un pañuelo de campo, montado en un caballo, siendo un jinete magnífico. Es que muchas veces ese jinete es arquitecto, o es profesional de la educación, o es profesor de universidad. Es decir, Almonte ha sabido mantener toda esa tradición combinándolo con el progreso. Pero a nosotros no nos han acompañado en el esfuerzo. Porque ¿qué interés tiene para un arquitecto montarse en un caballo y tirarse 3 días en la marisma matándose mosquitos en la cara y hacer un espectáculo como el de la saca de las yeguas? Eso no se valora. Y yo creo que con este acuerdo todo eso se ha tirado por tierra. Y es donde realmente queremos inflexionar. Aparte, y dicho sea de paso, que 20 millones de euros para invertir en una población, en formación y tal, da una oportunidad magnífica a las generaciones venideras. Y yo creo que Doñana se merece esa oportunidad. Bueno, me decían de pasar al segundo bloque, no, porque si no, nos vamos a enredar más de la cuenta. Bueno, pues el tema de los presupuestos generales, esto es una pincelada nada más, pero a mí lo que me gustaría hoy dejar enmarcado las acciones que hacemos del ayuntamiento y muchas de las cosas que habitualmente se salen en función de lo que tenemos. Hoy mismo sale un informe del Tribunal de Cuentas, me lo van de pasar del año 2021, donde, bueno, dicen realmente la situación en la que estaba el ayuntamiento en aquella época, pero para que veáis, nosotros cuando hemos entrado en el ayuntamiento teníamos un déficit mensual de 250.000 euros entre los ingresos y los gastos. Es decir, los gastos del ayuntamiento iban 250.000 euros mensualmente por encima de los ingresos. Esto, evidentemente, como suponéis, es una bancarrota. Es decir, al final es pura bancarrota. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para realmente retomar esta situación y a partir de ahí pues intentar tener una cierta normalidad, ¿no? Por daros algunos datos, deciros que tenemos aproximadamente unos 360 trabajadores municipales directamente. Tenemos una empresa pública de dependencia que tiene ahora mismo 150 y tantos, otra empresa de inserción del discapacitado, que es otras 50 personas, y luego personal externo ajeno, pues tenemos en torno a otras 300 personas. El Ayuntamiento tiene una nómina excepcional. Hay que tener en cuenta que Almonte son 3 núcleos de población. Estamos a 15 kilómetros unos de otros. Además, cada uno con una idiosincrasia totalmente distinta. Almonte es pueblo de los del condado, El Rocío es una aldea muy especial con todas sus circunstancias y Matalascañas es una urbanización turística. Y estamos a 30 kilómetros de nosotros, lo cual distorsiona muchísimo las tareas habituales que hay que hacer. A todo eso hay que añadirle las puntas de población. Es decir, nosotros estamos en El Rocío, tenemos 3.000 personas habitualmente y de golpe, ¡bum!, se te van, o en Matalascañas. Todo ese tipo de distorsiones al final hace que sea un municipio difícil de gestionar, ¿no? Pero bueno, esa acumulación de los 250.000 euros, que al final son como 3 millones más de déficit, es algo que hay que corregir. El periodo de pago medio que teníamos cuando entramos era de 230 días, lo cual para los proveedores y tal es un tema como muy complicado. Ya se ha reducido un poco, ya estamos en 180 más o menos. El fondo que recibimos del Estado lo tenemos ignorado, nos dan solo la mitad, es decir, en enero y junio nos quitan todo ese dinero, que son casi 5 o 6 millones de euros. Y bueno, créditos tenemos una barbaridad. En cualquier caso, lo que hemos aportado este año a través de los presupuestos es intentar un aumento en servicios sociales. Hay que tener en cuenta que Almonte es un municipio que el otro día recibía yo al cónsul rumano en Sevilla y tenemos casi 4.200 rumanos censados en Almonte. De hecho, venía a verme porque van a montar mesas electorales de cara a las elecciones europeas. Una de ellas la van a montar en Almonte porque tienen mucha población allí. Quiero decir con esto que el tema agrícola ha traído muchísima población que genera también mucha distorsión, entre ellos una atención muy especial a familias desfavorecidas que tienen que ver mucho con esa renta agraria, como decía, ¿no? Os pongo 2 ejemplos en esta positiva. Uno es el aumento en asuntos sociales, la dedicación, y la otra, por ejemplo, es el ahorro, que es otra de las grandes cosas que estamos haciendo. Una de las cosas que también hemos visto es el tema de la limpieza viaria y la RSU. Nosotros entendíamos que la primera tarjeta de visita fundamental es el tema de la limpieza. La verdad es que es un esfuerzo ímprobo el que hay que hacer, por eso hacemos llamadas continuamente y decimos no solo hay que limpiar los caminos del Rocío, también hay que mantener la aldea
que parece que estamos todo el mundo muy preocupado para que los caminos estén limpios, pero cuando llegamos a la aldea tiene que estar limpia. A mí, sinceramente, y es una imagen que podemos compartir, cuando entran las hermandades en el Rocío por delante de la ermita y tienes esa panorámica que vosotros ofrecéis de la gente andando, si la hermandad que entra es Huelva, porque estamos aquí y es tan populosa que no se ve nada más que cabeza y que todo el mundo nos pone los pelos de punta, perfecto, pero cuando entre una hermandad más pequeñita, que lleva menos acompañamiento, ves las cabezas esas mucho más reducidas y ves papeles y basuras por el suelo, ¿no? A mí esa imagen, la tenemos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer un esfuerzo ímprobo, pero evidentemente este esfuerzo, como dicen los chinos, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Necesitamos la colaboración de la gente y en eso nos tenemos que esforzar todos. Yo recuerdo cuando el Rocío, en un intento yo entiendo más que todo, de fastidiar, ¿no? Pues se asociaba a los caminos rocieros por el Parque Nacional con la basura. Y aquello recorrió ríos de prensa donde decían no se comporta, e intentar asociar que el rociero no era respetuoso con la naturaleza, cosa que no es cierta, ¿no? Pero entonces eso lo tenemos que dar también como ejemplo, y nosotros hemos aumentado en esa medida todo lo que hemos podido. Bueno, y un apéndice sobre esto, pues deciros que pues esto siempre está también en entredicho, el coste del rocío, ¿no? De esto nunca se habla. Si hablamos del Plan Romero y hablamos de temas de seguridad y hablamos de temas de todo lo que tenemos que hablar, el rocío que lo conocemos, pero nunca hablamos realmente de los dineros. El rocío es una fuente de gastos para el Ayuntamiento de Almonte impresionante, ¿vale? Y digo, son las cifras, nosotros intentamos corregir. Yo este año, en las distintas reuniones que hemos tenido del Plan Romero, la presentación de hermandad, hemos dicho que lo que más nos interesa es el orden, es decir, creemos que tenemos una responsabilidad tremenda con la ley ahora nueva animal, con el tema de los tránsitos dentro de la aldea. El otro día el presidente de la hermandad decía que el rocío tiende a crecer muchísimo, pero tenemos un espacio y en ese espacio tenemos que resolver. Y ahora mismo hay 127 hermandades, hay 60 asociaciones que quieren ser hermandades, ya se ha cambiado el desfile de hermandades, que antes hacía solo los sábados, lo hacemos los viernes, lo que no parece lógico es que se tenga que ir al jueves, bueno, vamos a estar todo el tiempo desfilando. Hay un montón de problemas que resolver. Y desde el punto de vista civil, desde el punto de vista nuestro, administrativo, también tenemos que resolver que el espacio es el mismo que tenemos. Y las hermandades son más, necesitan más espacio, y tenemos más coches, tenemos más carruajes y más gente que quiere venir. Y a eso no se le va a poner puerta. Evidentemente el rocío es universal y tendrá que venir todo el mundo que quiera, pero tenemos que organizarnos un poquito porque si no, entonces no vamos a caber. Entonces, en ese sentido es lo que más nos importa. Y muchas veces se nos achaca, se nos dice, es que muchas de las decisiones que tomáis porque sois lo que queréis es cobrar. Bueno, yo creo que es el discurso más fácil. Por eso os quería decir que, por ejemplo, en datos generales, pues el ayuntamiento ingresa aproximadamente unos 500.000 euros en términos redondos por el rocío, y el gasto que tenemos cuantificado nosotros, y esto es mucha de las partes que hacemos por administración, está en torno a 1.200.000. Es decir, hay un déficit de casi 700.000 euros en lo que es la organización del rocío, que conlleva por una serie de gastos impresionantes. Es decir, el aumento en el tema de la recogida de basura, ahí tenemos un esfuerzo impresionante. Temas de agua, por el estilo, es decir, hay que reforzar todo con un plan A, plan B, plan C y plan H, porque queremos que todo funcione. Todo ese tipo de cosas al final generan un déficit que es importante. Entonces, el Ayuntamiento de Almonte, con un presupuesto general de 50 millones de euros aproximadamente, pues tiene que hacer encaje de bolillos, pero es lo mismo que yo decía para lo de los fondos, digo, considérennos 3 pueblos, al menos. Es decir, porque cualquiera de ellos, Almonte o el Rocío o Matalascañas, en dimensiones es mucho mayor que los pueblos que van a recibir esa cantidad. Entonces, hay que tener en cuenta, son 50 millones de euros, pero si divides en 3 pueblos, pues ya el presupuesto es bastante más restringido. Y hay 2 opciones a la hora de aplicar esto, y es un criterio que tenemos que valorar mucho. O bien ese dinero lo detraemos, lo quitamos a la gente a la que se le puede coger, y está en IBI, está en lo cierto, o tenemos que contemplar también la posibilidad de que parte de esa aportación la hagan la gente que vienen y que solo disfrutan esos momentos. Entonces, pues hemos planteado temas de zona ahora en Matalascañas, por ejemplo, o temas de aparcamiento en el Rocío, o ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque eso va directamente hacia aquella persona que disfruta ese bien, ¿no? Y no a la persona pues que tiene una vivienda que no va a tener que soportar un poco todo esto. En ese tema, como digo, estamos hechos. No sé si queréis alguna cosa respecto a los presupuestos, algo que pasamos al siguiente. Yo voy a pasar que van a presentar un proceso para presentar alegaciones
Sí, sobre eso lo teníamos previsto hablar en el tema del rocío, porque sabemos que es un tema que está muy en candelero, pero nosotros en realidad hay nuestra primera intención y única, y de hecho la ordenanza, si se recurre, si no sé cuánto, los plazos no se pueden aplicar, lo que sí vamos a aplicar en todo caso es, digamos, la ordenación de eso. Es decir, el año pasado hubo un accidente que, por lo significativo que fue la persona que tuvo ese accidente, recorrió el planeta, pero no quiere decir que fuera ni el único que se haya producido ni que se vaya a producir. Un desboque de un caballo de un carro que atropella a alguien, que al final es un problema. Ahí alguien tiene que tener la responsabilidad, y la responsabilidad no la podemos asumir nosotros como corporación. Lo mismo que si alguien se introduce en el rocío durante los días de corte con un coche sin pase y atropella a alguien. Pues mire usted, los problemas son para usted que lo ha hecho, es decir, que hay unas normas. ¿Cuáles son las normas que nosotros hemos puesto? Pues mire usted, si usted tiene un carruaje, pues usted tiene que tener una documentación de ese carruaje. Y yo quiero tener una matrícula, porque si con la ley de... Vamos, es un caso que se da habitualmente. Yo siempre lo he dicho, y yo creo que ustedes lo entendéis porque estamos en Huelva. A mí una de las cosas que más me distorsiona a la hora de ver es un guardia civil parando un coche que viene detrás, y el coche detrás está el señor que va conduciendo con el sombrero caído para el lado, y 14 montados arriba y 12 vestidos arriba de flamenco. A nosotros eso no nos distorsiona en absoluto, decimos, esto es el Rocío. Pero desde Peñaperro para arriba, quien ve esa imagen dice, Dios mío de mi alma, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto qué es? ¿Qué clase de orden estamos poniendo aquí? Eso es difícil, pero tenemos que tener asumida la responsabilidad de todo lo que ocurre. Entonces, si hay un coche de caballos que en un momento dado tiene un animal que porque ha llevado 10 horas el coche dando vueltas, amarrado en un palo, y la gente se mete dentro, empieza con su copa, se olvida, y el animal se cae, ¿vale? Porque no ha comido, porque no ha bebido, porque no ha tenido las malas circunstancias, y llega un agente de la autoridad y dice, a ver qué ha pasado aquí, y me meto en una casa donde hay 300 personas y empiezo a preguntar quién es el dueño del carro. Y aquí no hay dueño del carro. Esa es la realidad. O tú entras en una casa donde están las casas, estas discotecas, con unos bafes a todo el mundo, y empiezas... No lo encuentro. ¿Qué es lo que hacemos? Registramos. Si yo tengo una matrícula del carro, y dentro de mi software del ayuntamiento yo tengo de quién es el carro, quién ha pedido la autorización, etcétera, etcétera, todo es mucho más fácil. Entonces, eso es lo que nosotros estamos propiciando, simplemente, de que haya un orden. Que para emitir esa matrícula, pues hay que pagar, hay que tener una empresa que haga no sé cuántos los trámites. Pues sí, pues mire usted, pero al final estamos hablando de una tasa que vale menos que una flor de las que nos ponemos aquí. Yo siempre lo digo, que cualquier adorno de esto que nos ponemos nos cuesta mucho más que la tasa. Entonces, al final, rizamos un poquito el rizo. Entonces, mucha gente dice, afán recaudador. No. A mí lo que me gustaría es que si mañana se atropella a alguien en el Rocío con un carro desbocado, por ha habido un mal uso de ese carro, que nosotros tengamos una matrícula donde identificar al dueño del carro. O si el carro no tiene seguro, o si el carro no ha pasado, entre comillas, su ITV y está correcto, porque hay veces que en un carro, incluso carros de alquiler, que la gente tiene un carro de alquiler, monta 20 personas arriba. Imaginemos que tiene un accidente que lo pueda ver y que se cae el carro y mata a alguien. Es decir, vamos a hablar de lo que antes queríamos decir con el tema de basura. Vamos a prevenir todo lo que nos pueda ocurrir. Y yo creo que en el Rocío hoy, por la amplitud que tiene, este tipo de cuestiones son más que necesarias. Dime. Datos no tenemos. Estamos hablando a lo mejor de que pueda haber 3.000, 4.000 carros, ¿vale? Y el coste que nosotros hemos puesto en tasa da para mantener una empresa que tiene que tener un software, que tiene que tener una disposición presencial durante los días previos del Rocío para poder hacer todo eso, donde hay que hacer una matrícula que es de metal carro por carro, donde hay que enviarla. Es decir, al final una tasa no es más que pagar los gastos. Es decir, si nosotros le vamos a cobrar a la gente de Almonte, pongamos por caso, 17 euros por la basura durante 2 meses, es porque la basura nos cuesta eso. Eso es una tasa. Otra cosa es un impuesto. Un impuesto es algo que tú pones y que tú lo utilizas luego para lo que quieras. En este caso, la tasa de carruaje es como la tasa de pases para entrar. ¿Cuánto vale un pase para entrar? Pues vale 40 euros. ¿Y eso qué comporta? Pues eso comporta un software, una app, un semáforo que se enciende, se apaga, no sé qué lío.
el agente de autoridad que tú tienes ahí que le tienes que dar de comer, no sé cuánto. Todos esos gastos tú los tienes que poner. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tenemos que ir mejorando esos 250.000 euros que perdemos todos los meses, que al final lo pagan los ciudadanos. Y que, por ejemplo, ahora mismo el Ayuntamiento de Almonte está incapacitado para pedir un crédito, porque lo tenemos todo agotado. Y por la ley de estabilización de los presupuestos y tal, nos dicen, no, usted no puede pedir nada. Es decir, entonces estamos intentando resolver un problema que es mayor. Y en el tema fundamentalmente es el tema de orden. Este año, pues yo lo comentaba con la González hace un tiempo, tenemos que localizar todas las zonas de sombreo que hay en el Rocío, porque la ley de protección animal nos obliga a que haya zonas de sombreo y que las digamos, abrevaderos para agua. Oye, y si después vemos un animal que se cae a trozos porque el dueño o el que ha alquilado ese animal o no sé cuánto se ha olvidado un poquito de él y le ha dejado 15 horas ya amarrado, ¿qué hacemos? Pues si tenemos una matrícula ya sabemos identificarlo e inmediatamente podemos actuar. Eso multiplicado por miles de carros de estos, más todo lo que sucede en el Rocío, ustedes comprenderán que es que necesitamos tener esos mecanismos, ¿no?, para poderlo hacer. Muy poco. Hemos hecho, más o menos se han quedado parejos. Lo que sí es verdad que hemos hecho un aumento importante en las partidas de servicios sociales y en las partidas fundamentalmente de recogida de basura, y hemos disminuido en otras, ¿no? Es decir, hemos hecho una disminución en mucho capítulo 2, incluso en capítulo 1 también hemos disminuido, con idea de compensar, y básicamente se queda en torno a unos 50 millones, el año pasado eran 51, este año 50, una cosa así. Bueno, si os parece pasamos... Ah, perdón. Sí. Mira, los ingresos que tiene el ayuntamiento, lo digo, por ejemplo, está el tema de expedición de documentos y pases para romería, que aquí estamos hablando en total de unos 60 y tantos mil euros, incluimos todo eso, así que no es una cantidad. Y otra, por ejemplo, es la tasa de ordenanza de prestación de servicios de la romería, que es el mayor ingreso, que son como unos 320.000 euros, lo hemos calculado del año pasado, y estos son los terrenos que se ceden a las hermandades, ¿vale? Las hermandades necesitan también ampliarse, porque todo el mundo va ampliando, entonces van cogiendo terrenos con carpa. Esto también lo hemos ordenado. Es decir, yo no puedo permitir que haya una carpa en el Rocío que no tenga seguro. Dentro se meten cientos de personas, se meten carruajes, se meten coches, se meten todo. Y los tirantes tienen que tener una solidez, y ahí tiene que haber un certificado de solidez. Entonces, todo eso también lo hemos metido, pero eso sí deja ese dinero al ayuntamiento, ¿no? Luego, otra de las cosas que tenemos, pues, el tema de los puestos, las casetas, los asentamientos, todo eso que se hace, que tiene como un ingreso de unos 100.000 euros aproximadamente, ¿no? Esos son, digamos, los que te suponen más o menos el medio millón de ingresos que tiene el ayuntamiento. Luego, de gastos, pues, puedo decir, en el capítulo 2, todo lo que es contrataciones y líos y tal, se va casi a 250.000, refuerzos de limpieza, trabajadores municipales que adicionalmente tienen que echar, son casi 200.000 euros, los policías locales, que como sabéis, que nosotros no podemos hacer, tenemos que traer policías locales de otras poblaciones con convenio y que aumenta muchísimo, los costes adicionales que supone el tema de la recogida de basura, el tema del mantenimiento de agua. Entonces, esto lo solucionamos también hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo, no sé si los que peinamos cara, yo me acuerdo cuando en el Rocío tú abrías el grifo y ya no había agua, ¿no? Entonces era un desastre. Y, bueno, aquí tenemos que cambiar de 3.000 personas a 1 millón. Entonces me dijeron, mira, pues alcalde, hay que hacer un anillo, hay que cerrar todo esto para que tenga presión, meter presión por no cuánto. ¿Y eso cuánto vale? Pues eso vale. Se hizo, está. Ese esfuerzo hay que hacerlo, hay que tener, en lugar de una bomba que teníamos antes, pues ahora tiene 10 bombas más 10 repuestos, porque si acaso se nos va, porque en el Rocío se te va una bomba de este tipo y creas un problema, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones están puestas aquí. Pero, por ejemplo, hay un capítulo que también es bueno de significar, y es lo que hemos dejado de cobrar por las hermandades. En el Rocío no todas las hermandades tienen casa, pero hay como unas 80 o así que ya tienen su casa habitual, ¿vale? Ha habido hermandades que han reclamado al juzgado diciendo que la hermandad es un lugar de culto y los lugares de culto están exentos de pagar IBI, contribución.
¿Qué ocurre? Pues esto se ha corrido como la pólvora. Imaginaros cómo la demás. Total, el Ayuntamiento de Almonte percibe ahora 200 y pico mil euros menos de IBI. Con lo cual es un ingreso que también tienes que apuntar. Pues esto empezó en el 2014. 2014 creo que fue la primera sentencia. Y a partir de ahí y las que quedan, que vendrán todas, ¿no? Pero claro, tú quieres decir, habrá que resarcir eso de alguna manera, es decir, si no, ¿cómo lo haces, no? Entonces, bueno, pues eso está también por ahí, y bueno, aparte, incluso es que hay partidas que sorprende, pero regar el Rocío, que todo el mundo llega polvarera, y que no, yo recuerdo una vez que en una reunión de las hermandades del Plan Romero, como en el Plan Romero coincide la Junta de Andalucía, el Estado, los ayuntamientos, la Diputación, todo el mundo. Y todos los políticos vamos a ir a vender más cosas, esa es la verdad, ¿no? Todo el mundo va a decir, pues yo voy a poner este año no sé qué, y yo voy a poner no sé cuánto, vale, que todo me parece razonable. Pero estamos hablando del año 2005, había un tema económico importante, todo el mundo estaba bollante, pues todo el mundo ofrecía de todo. Y había ahí que nos ofrecía pues, un helicóptero para no sé cuánto, uno de qué. Y recuerdo que hubo un peregrino, no recuerdo de qué hermandad, que levantó la mano y dice, mire usted, a ver cómo podemos arreglar esto, pues esto es muy importante. Y es que el año pasado a mí me picó un tábano. Me picó un tábano. ¿Sabéis lo que es un tábano? Un tábano es una avispa, un abejorro, eso. ¿Me picó? Sí que me picó un tábano. Y yo, sinceramente, ¿y usted qué quiere que le pique en el camino? ¿Me va a picar un cocodrilo? Usted, pues, es que hasta ahí no podremos llegar, ¿no? Entonces, quiero decir, todo se vuelve un problema, ¿no? Entonces llega Rocío de, el polvo, no se puede tal. Regar cuesta 50.000 euros. No sé si me entendéis. Y tenemos que regar, ya tienes que buscar el agua, que además tenemos la confederación para cogerla de un tema que no sé cuánto, pero al final, coche regar. Es decir, todo eso conlleva toda una serie de gastos. Son cosas que, verdad, muchas veces no se conocen y cuando, claro, tú analizas un problema o intentas dar una información sobre el problema, si no lo conoces, pues realmente distorsiona la información sin querer, pero lo haces, ¿no? Y al final eso redunda en esto. Los pases de los carruajes, que el Ayuntamiento de Almonte lo que quiere es cobrar dinero, no sé qué, que no es eso. Esto, en ese caso, es todo lo contrario. Que me gustaría tener la seguridad de que realmente, bueno, pues vamos a tener una seguridad en ese aspecto, ¿no? Bueno, os comento porque creo que el tema de, bueno, en el Rocío hay un tema más que también queremos significar, que es el tema de la arena que está entrando en la marisma. Y eso sí que consideramos que es un tema fundamental para nosotros. Es decir, yo creo que si hay algún valor importante en Doñana, en general, es el valor paisajístico. No sé si están conmigo. Es decir, pero yo no me imagino que yo en un momento dado pudiera llegar al Rocío, a la puerta de la ermita, y que no hubiera agua. Que aquello estuviera colmado. Bueno, la colmatación de esa parte de la marisma está llegando ya prácticamente hasta la altura del Hotel El Toruño. Lo que siempre se llama El Toruño. El Toruño es un pequeño montículo que hay en el microrrelieve que tiene la marisma, donde los animales se refugian cuando las inundaciones son muy grandes. Es decir, la marisma de Doñana, desde el Rocío hasta San Lucas de Barrameda, tienen tan poquita pendiente, que cualquier desnivel se considera una montaña. Ese Toruño, lo que da nombre al Toruño, es un montículo que había frente a la Cebuchal, mirando a la marisma, donde los animales se refugiaban. Ese Toruño ya ha desaparecido. Es decir, allí hay metros de arena que están entrando por la zona del Arroyo del Partido y del Caño Marín. Y esa arena sigue continuando. Y lo peor de todo esto es que cuando preguntas y dices, mire usted, que la arena habrá que quitarla, te dicen, no, es que eso ya es un ecosistema nuevo. ¿Cómo? Perdóneme usted, los taranges es una especie invasora, que están invadiendo todo aquello. No, pero eso ya está creando un ecosistema nuevo. ¿Me quiere usted decir, como decía el otro día el director de la estación biológica, que es que el hecho de ese tapón de arena hace que haya más agua en la marisma y turísticamente es mejor? Este hombre no se ha enterado de nada. Es lo que os he dicho en varias ocasiones a lo largo de esto. La lupa en Doñana hay que ponerlo en lo local. ¿Cómo yo voy a hacer desaparecer la madre de las marismas? De verdad, es que hay que pensarlo. Que dentro de 15 años, de 20 años, el tapón de arena haya llegado hasta el arroyo de la Canaliega, hasta la carretera, que va desde Almonte al Rocío. Y no tengamos marisma, eso no es concebible en el Rocío. Porque la Virgen del Rocío, cuando damos los vivas, uno de los vivas que damos es viva la madre de las marismas. Y la madre de la marisma es la Virgen, y la madre de la marisma es el arroyo que entra desde la Rocina hasta Doñana. Está confundido todo. ¿Cómo que esto es un tema turístico? No, pero esto no es un tema turístico, es un tema de identidad.
no solo ya de Almonte, sino de todo el mundo rociero. ¿Cómo concebimos sin que la marisma esté allí? Entonces, por más que alentamos, por más que decimos, por más que reivindicamos, es un tema que sigue estando permanentemente ahí, lo que decíamos. De esos 700 y pico de millones, no sé cuánto, no se podría hacer, coger esa partida y resolver ese tema que es fundamental. Pues nadie lo contempla. Porque ya, yo lo he dicho antes, y también es de aplicación para los temas científicos. El cangrejo era el enemigo público 1 y el cangrejo es la justificación de todo lo que ha pasado en la narcocha. Pues aquí ocurre igual. La marisma tiene que estar de una manera, pero 15 años después están de otra y también se justifica. Siempre va a venir alguien que estudia la uña de la hormiga roja argentina, cómo sube a los alcornoques, que te dice que eso es así. Pero yo me niego a ese tipo de cosas. Es decir, que aquí hay un ecosistema social que no se puede romper. Y lo mismo que defiendo que los rocieros, por ejemplo, tenemos que ser los más respetuosos del mundo cada vez que pasemos por Doñana, pues también defiendo que los conservacionistas, en este caso, tienen que respetar lo que forma parte de nuestro paisaje interior, como es la marisma. Y sobre todo esa parte, sobre esas 60 hectáreas que tienen que estar limpias. Y habrá que hacer el esfuerzo que se haga, da igual, pero hay que hacerlo. Porque es que estamos hablando de la identidad del Rocío, mis manos. Bien, no sé si alguna cosa así más del Rocío. Bueno, pues después creo que tenemos aquí el tema de Matalascaña. En este sentido, deciros que bueno, estamos fundamentalmente trabajando para intentar recuperar el destino turístico. Es un destino turístico muy singular, la verdad. Ahora mismo hay una apuesta muy, muy especial por muchos empresarios, a los cuales yo les agradezco el esfuerzo y la voluntad que tienen y esa autoestima de seguir convirtiendo Matalascaña en ese destino que realmente se merece. Sin duda estamos ante una de las playas mejores de España, sin duda alguna, es decir, una de las playas magníficas, además conectada con 30 kilómetros a la izquierda de llegar hasta Sanlúcar y con 18 a la derecha de llegar hasta Mazagón, hasta Torre del Loro, que es un espectáculo, es decir, que es una playa que realmente tenemos que introducir al esquema de destino. Yo siempre lo digo, lo que tendríamos que hacer, ya tenemos claro que no vamos a edificar en ningún sitio, eso lo tenemos más que solventado y claro, pero lo que tenemos lo tenemos que incorporar a todo el resto, es decir, y hay mucho de esto, ¿no? Es decir, Doñana proporciona a Matalascaña y Matalascaña a Doñana una simbiosis que hace que la gente pueda estar en invierno o en verano paseando durante 30 kilómetros por una playa verdaderamente encantadora o por cualquier otro sitio. Eso lo estamos intentando incorporar. Pero hay un problema en todo esto que también queríamos significar, y es que desde hace más de 50 años, casi 60, desde que se hizo el espigón Juan Carlos I para, digamos, albergar o dar cobijo a lo que es el puerto de Huelva y tal, 300.000 metros cúbicos de arena no pasan, no pasan hacia el otro lado, y eso es un déficit que ha acumulado a lo largo de los años, ha proporcionado una serie de perjuicios muy, muy importantes a lo que es Matalascaña como urbanización, pero en general a Doñana en todo su aspecto, ¿no? Y eso es un tema que habría que corregir, pero que no se corrige. Os hemos metido una información ahí en la carpeta, que es un estudio que hizo el Ministerio para la Transición Ecológica, estamos hablando de lo mismo, es decir, de las promesas, año 2018. En este estudio se dice claramente que hay que actuar de inmediato y que la zona más voluble de todo esto es Matalascaña, y aquí se indica que lo hay que hacer y la respuesta es esta y tenemos que hacer tal cosa, y no se hace nada. Y se han transgredido 2.000 metros cúbicos de los supuestamente 2 millones que había que hacer. Se ha hecho una prueba desde el año 18 hasta ahora. ¿Esto es cuidar de Doñana? Yo creo que no, sinceramente. Esa es mi opinión. Yo creo que el Ministerio no cuida de Doñana. Sí restringe Doñana. Yo os puedo decir que para montar un chiringuito en Playa de Matalascaña hay que hacer un saco de papel. Pero un saco de papel. Y te cuesta lo más grande. Pero este tipo de cuestiones no se tienen en cuenta. Y al final distorsiona muchísimo. Entonces, en este tema también estamos nosotros planteando la posibilidad, igual que lo de las marismas del Rocío, de plantear un pleito, que yo sé que es una cosa difícil y complicada, pero vamos a tener que tirarnos por esa vía. Yo creo que hay un perjuicio de un montón de millones de euros que se han causado. Es verdad que va a aparecer alguien y va a decir, pues mire usted, gracias a eso han aparecido las huellas. Pues es que si no hubieran aparecido. Es verdad, el quitar la arena ha hecho que aparezcan las margas y las que estamos ahí, han aparecido las huellas del neolítico. Pero mire usted, que una cosa por la otra, lo cierto es que se están causando toda una serie de prejuicios, no solo ya a la urbanización propia, sino también al propio Doñana.
Y en este estudio se recoge y se reconoce, pero luego no se hace nada. Desde aquí somos muy dados a hacer los diagnósticos, pero a la hora de actuar, la gente se encoge de hombros diciendo, espera, es que estamos actuando en Doñana y esto tiene sus complicaciones, ¿no? Esas son las dificultades de vivir en un paraíso como el que nosotros tenemos, con todos esos rincones y con todo este tipo de matices, pero que al final tiene serias dificultades. Entonces, lo que pedimos fundamentalmente, como digo, es la comprensión de la gente y que realmente, eso, somos un municipio de Huelva. Yo creo que aportamos a Huelva unas tarjetas de visita, como aportan otros pueblos, pero fenomenales, como es el Rocío y es Doñana, junto con Hinojo, y que yo creo que merecemos una consideración sinceramente especial, porque lo único que estamos haciendo desde allí es un grandísimo esfuerzo en hacer una agricultura ecológica que nos abra mercados en Europa, en hacer un turismo totalmente sostenible y aplicado a un territorio que es muy especial y muy vulnerable, y sobre todo un esfuerzo personal de la gente por intentar sacar la cabeza y tirar para adelante y que los chavales de Almonte pues tengan un futuro mejor. Y en eso es un poquito en lo que estamos. Y respecto al Rocío, ya os dejo las preguntas que tengáis. Bueno, significar también que estamos muy inmiscuidos en un tema de accesibilidad. Sabemos que es un tema muy complicado. Aquí mi concejal Ana le dedica a eso bastante tiempo. Es una ciudad, es un pueblo, es una urbanización, es como queramos llamarle, muy complicado de acceder para una persona con todas sus facultades, cuando estamos hablando de personas que tienen una disminución, que tienen una capacidad diferente, locomotor o de cualquier otra, resulta todo mucho más complicado. En ello estamos trabajando en colaboración con la Junta de Andalucía, en colaboración con las asociaciones que se dedican a esto, y vamos a ver si poquito a poco le vamos dando ese aspecto de accesible a la aldea que es tan importante. Y básicamente, bueno, yo creo que esto es un poco todo lo que os queríamos comunicar. Sí. Bueno, sí, hasta ahora el proceso que teníamos hecho, que parece ser que lo vamos a tener que reiniciar o darle vuelta, no sé qué, pero hay 3 empresas que han entrado. Es decir, la apuesta ha sido importante porque lo que hacíamos en ese pliego era capitalizar todo el canon que la empresa pagaba al principio y hacíamos una infraestructura muy necesaria en Matalascaña, que era urbanizar todo. Para mí un sueño, ¿no?, que eso lo pudiéramos hacer, y al principio cuando planteamos esto tampoco tenía yo muy claro de que alguna empresa viniera y dijera, pues lo adelanto. Pues hay 3 que están dispuestas a hacerlo. Si los procedimientos nos permiten, lo haremos antes o después. Yo creo que para este verano, evidentemente, no estamos hablando en plazo, estamos hablando del verano siguiente, pero bueno, yo creo que va a ser algo que realmente va a cualificar muchísimo también Matalascaña, ¿no? Hay calles en Matalascaña, y yo tengo parte de responsabilidad en eso, porque yo he estado bastante tiempo gobernando, que no se arreglan desde hace 60 años, desde que se hicieron. Evidentemente cada vez le hace más falta y bueno, el panorama es importante. Pero no esa es la justificación, también la justificación que tenemos con eso es que hay que ordenar. Es decir, estamos en una zona también extremadamente sensible y evidentemente está claro que la zona ahora, la zona azul, naranja, amarilla, roja, entonces ordena el territorio y hace que las cosas funcionen mejor. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad de hacer que las cosas funcionen mejor, no todos estaremos de acuerdo, ni el 100% estarán de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo, pero evidentemente si la mayoría pensamos que eso funciona así y hay ejemplos más que demostrados de que es así, pues seguiremos con el tema para adelante. Pues sí. Bueno, nosotros en ese tema siempre hemos mantenido la misma postura. Aquí el problema es como cuando juegas al mus, ¿no? Hay una cosa que se llama eso, vas a la mayor, órdago, ¿no? El órdago. El planteamiento es decir, ¿por qué no puede haber una infraestructura que comunique la autopista que existe con Matalascañas? Y al final es el único eje que tira por todo el territorio, ¿no? Y que al final pues cuando tú planteas temas de seguridad, en este caso, o tú planteas temas de acceso, es lo más normal. Entonces ahora mismo la Junta lo que tiene planteado es hacer 3 carriles. Es invertir en hacer los tramos que quedan 3 carriles y luego a continuación valorar lo siguiente, que sería el tema del desdoble, ¿no? Es verdad que eso lleva parado bastante tiempo, nos habían dicho que iba a haber partidas presupuestarias para
la terminación de la redacción no sé cuánto en este año. Yo espero que eso suceda. Mientras tanto, es una lacra. Esa carretera yo creo que es una de las carreteras que más víctimas mortales han producido en ninguna otra de la provincia de Huelva. Y no sé si de Sevilla, pero es tremendo, ¿no? Entonces cada vez que ocurre es con mucho tránsito, es decir, hay que tener en cuenta que los cálculos que nosotros tenemos por Almonte pasan aproximadamente como 6 millones de personas al año, al Rocío, para Matalascañas, hay una afluencia de gente y ya esa carretera son todos los fines de semana, es decir, que ya las hermandades que peregrinan llevan muchísima gente, son muchísima gente la que se acerca, apenas calienta un poquito el sol en la carretera que te da acceso a Doñana, todo eso confluye ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier imprudencia, porque al final son imprudencias, pero cualquier imprudencia te provoca un desgraciado accidente como el de la semana pasada, donde hubo un fallecimiento y creo que varios heridos graves, ¿no? No, la propuesta nuestra es que se aceleren los trabajos. Yo creo que en eso sí que hay poco acuerdo en el Ayuntamiento de Almonte entre todos los grupos políticos, pero en ese creo que estamos todo el mundo de acuerdo de que es algo que es súper necesario y que se deberían de establecer ya unos plazos mucho más concretos para ir terminando, ¿no? Ahí hay una parte que, bueno, hay distintas soluciones, porque se podría hacer más cosas. Esa carretera hasta lo que llamamos la rotonda de Bionés, digamos que es una carretera de distribución agrícola, que hay muchas fincas agrícolas o en la otra, que eso se podía solucionar con alguna que otra adicional que se hiciera, pero a partir de ahí ya entras con la circunvalación del Rocío y luego Matalascañas. Eso es necesario, que esa obra se concluya, que se experimente. Yo no sé si lo de los 3 carriles al final va a dar resultado o no va a dar resultado, porque es una infraestructura que, sinceramente, la mayor parte de los conductores estamos poco acostumbrados a utilizar. Un poquito de eso, pero bueno, que se hiciera al menos esa y que siguiéramos experimentando, ¿no? Pero ya digo, todo esto al final, como veis, en este territorio siempre pasa porque haya un acuerdo y que el ecosistema social funcione. Entonces, yo siempre demando lo mismo. Hacemos unos planes que nos vamos a gastar 720 millones de euros. Bueno, pues pongamos la oficina allí, para que la gente pueda hablar allí, ¿no? La oficina la distorsionamos y nos la llevamos a Sevilla, nos la llevamos a Madrid y al final seguimos con la distorsión, ¿no? Yo no me quiero equivocar. Este plan son 720 millones, tiene un periodo de vigencia aproximadamente de 3 años. Pasarán los 3 años, yo no sé si yo estaré aquí, ustedes estarán aquí, pero los que estén seguirán hablando de muchas cosas que se han incumplido y que no se han hecho. Porque al final, sobre Doñana se trabaja más desde un punto de vista mediático que desde un punto de vista real. ¿Y qué es lo que hago? Pues rebusco por el ministerio todos los programitas que tengo que pueda meter aquí, los junto y digo, mira todo lo que tengo. Y ante eso otros proponen, mira todo lo que tengo yo, mira todo lo que tengo, pero al final ¿qué tienes? No tienes nada. Ni tienes operatividad, ni muchas veces hay ni voluntad, porque luego cuando preguntas por alguno de estos programas nadie responde, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir y la solución al final es la decepción de sus habitantes. Ya se ha invertido mucho en Doñana y de manera muy, muy extraña, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de las inversiones, yo os puedo decir, por ejemplo, que la estación biológica de Doñana ha habido años que ha tenido más de 4 millones de euros para invertir en investigación. Y no conozco ningún estudio que la estación biológica de Doñana haya hecho, por ejemplo, por el empleo de la mujer en la comarca. De la uña, como decía antes, de la hormiga argentina subiendo un alcornoque, a lo mejor hay 14 y publicado en revistas internacionales. Pero mire usted, la investigación, yo entiendo, de Doñana debería dejar una investigación que fuera destinada a hacer currículum en publicaciones oficiales y que fuera una investigación mucho más útil. Hay polinizadores en Doñana, que echándole un trozo de calabaza es un espectáculo cuando lo sueltas luego en un campo de fresas para polinizar. Bueno, pues estamos comprando polinizadores que vienen de Holanda, que nos cuestan 35 euros un botecito así, y no hemos desarrollado algo que tenemos aquí que es genial. Si tenemos una biodiversidad que hemos conservado aquí a lo largo de tantísimos años, ¿por qué no sacarle la utilidad que sostiene? Y están los holandeses vendiéndonos los polinizadores que nos los mandan para matar la araña roja o no sé qué. Todo eso lo podemos hacer, pero no se ha hecho. ¿Por qué? Porque en Doñana es verdad que hay muchos intereses, pero también desde la administración no hay un interés común en decir, oye, vamos a ayudarle a esta gente a que evolucione, ¿no? Y eso no se ha hecho. Y se podría hacer, y hay una producción de agrícola fenomenal, de productos de primer orden, pero, oye, que con energías renovables, con tanto que hacemos ahora, podríamos tener un desecadero y una fresa, que la tenemos que vender en 7 días porque si no se nos pudre, la podemos desecar, ¿eh?
y la podemos meter en un paquete. Y ya no tenemos 7 días para venderla, ya tenemos 7 meses, 8 meses, 10 meses. Y esta misma fresa, puesta luego en los Estados Unidos para hacer un pastel, se le echa agua y sirve. Yo no digo que en el sector general de la agricultura en Huelva tengamos que hacer esas cosas, pero en Doñana sí las tenemos que hacer, sí o sí. Porque si restringimos los espacios que estamos haciendo para cultivar, etcétera, etcétera, y nos quedamos con menos, a eso le tenemos que sacar mucha más plusvalía. Fórmulas existen, voluntad, no lo sé. Por eso os vuelvo a insistir, la lupa en Doñana tiene que estar cerca. El análisis local es fundamental para que las cosas sucedan, si no, no van a suceder. Yo quiero ver algún día a 10 chavales que vayan con un coche a Santa Justa o al aeropuerto o a Faro y traigan 10 ingleses, lo metan por la estación biológica y muy calladitos, vean cómo están las cigüeñas, la cigüeñuela y el otro ahí abajo, y se vayan con un cuño aquí diciendo yo estuve en Doñana 15 días y vi lo más espectáculo del mundo. ¿Eso es cualificar? ¿Eso es empleo? Pues sí. ¿Por qué no se hace? No hay voluntad para hacer esa cosa. Esa es la realidad que yo concibo. Eso ahora mismo lo tenemos en estudio, estamos haciendo unas ortofotos y un estudio ambiental para ver cómo ha evolucionado tanto una cosa como la otra. En cuanto la tengamos, ese diagnóstico ambiental, por decirlo de alguna manera, es sobre lo que vamos a reclamar. Al Ministerio, estamos hablando del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, claro. Claro, está hablando de un prejuicio económico que ha distorsionado pues todas las empresas de Matalascañas, reparaciones de espacio marítimo continuamente y sobre todo algo que hay pocos pleitos que lo contemplan, pero que se da la curiosidad de que en Almonte sucede. Cuando el Estado expropió lo que se llamaba enfrente del Rocío, en la parte de Manecorro había allí un eucaliptá muy grandísimo que era el eucaliptá de Domecq. En ese pleito es la primera vez que se ha valorado las puestas de sol que perdió el propietario. No sé si me explico. Como tú pides la reclamación sobre una finca y dices, mire usted, yo tenía aquí un uso forestal que no me ha dejado hacerlo, un uso de caza que no me ha dejado, me indemniza por todo eso. Pero ahí se metió una coletilla y la admitió el juez diciendo, pero mire usted ha evitado que yo vea la puesta de sol tan maravillosa de esto durante 5 años, páguemelo. Y se pagó. Digo esto porque los costes ambientales son muy importantes, es lo que os decía antes de la marisma. Es decir, a mí me van a evitar que yo tenga esa felicidad ambiental que ya no la puedo tener. Y en Matalascañas pues también ha ocurrido a lo largo de muchos años ese tipo de cosas, ¿no? Claro, Matalascañas, yo creo que, mira, para reconocer los problemas que tú tienes es como cuando vas al médico. Yo decir, estoy resfriado, si no admito que estoy resfriado, mejor que no vaya, pues. Entonces, Matalascañas es un destino que se programó en los años 60. Que mucha gente dice, es que la urbanización es atroz. No, la urbanización era magnífica. Era una urbanización de 8 kilómetros de costa donde se iban a meter 20.000 personas, nada más. Tú llegabas con tu coche y sabías llegar a tu casa en una T sin salida donde no te molestaba nadie. ¿Qué ocurre? Que llega la ley de Doñana en el año 78 y dice, no, 8 kilómetros no, 4. Y 20.000 personas no, 80.000. ¿Qué ocurre? Que está todo distorsionado. Eso, evidentemente, la ha convertido en un destino muy maduro, caduco en ese sentido, que hay que renovar, que hacer. Promesas que hemos tenido a través de los distintos planes para Doñana, inmensos, que se iba a aportar, que se iba a hacer una depuradora, que se iba a hacer un paseo marítimo, al final no hay nada. En ese sentido en el que te lo digo, y eso, evidentemente, hay que reivindicarlo, ¿no? La opción que nosotros planteamos, ¿cuál es? Pues que Matalascañas no hay que analizarla solo como urbanización de 4 kilómetros. Yo lo que quiero analizar son los 56 que tengo y mi conexión con San Lucas y aprovechar el aeropuerto de Jerez, que me pueda venir, y mi conexión con Torre del Loro, que ahí puedo yo montar determinadas cosas temporales y que podría ser como un espacio donde tú albergas a Robinson Crusoe. Todo ese tipo de cuestiones pueden estar ahí. Entonces, ese destino hay que tomárselo en serio y renovarlo, ¿no? Muy bien. Estamos por finalizar. Muchísimas gracias por aguantarme, que no ha sido poco. Muchas gracias.